Bueno, entonces estamos diciendo cómo los documentos que se han ido encontrando a través de la arqueología, algunas cosas se han encontrado pues por esa búsqueda, nos han ayudado a contextualizar cómo era la cultura y la vida religiosa de estos personajes. Y les estaba diciendo yo, por ejemplo, Pascua, ahí tiene sus orígenes en las tribus nómadas que cuando se quedaban en un lugar y se iban a quedar algún tiempo, pues eran pastores, degollaban a su ovejita, la mejor que tuvieran, y la ofrecían una parte, la ofrecían en holocausto, como el humo que subiera a, a, a Dios, y la otra parte la comían como comunión, y la sangre la esparcían alrededor de las tiendas, pasaj, de paso. Y entonces nosotros vamos encontrando ya las diferencias que se van dando entre el politeísmo y el monoteísmo. Y la providencia, cómo Dios va proveyendo a todas estas personas. Ya luego ellos hacen una reflexión retrospectiva de cómo fue el principio. No es que nadie lo haya visto, es que es una reflexión teológica desde lo que están experimentando, que lo pueden llegar a decir, ah, con razón. Entonces, si Dios está haciendo esto hoy aquí, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no es que tengamos que creer en lo que dice el libro. Nosotros nos damos cuenta en nuestra experiencia diaria algo que nos pasa, que experimentamos, que tenemos ese encuentro con el ser y luego lo comparamos, lo cotejamos con el texto. Y aunque no son exactamente las mismas circunstancias, pero en muchos de los casos son cosas muy similares. Y entender que si eran nómadas, están constantemente relacionados con otras culturas, sobre todo culturas de Mesopotamia, ¿verdad? Que es el área donde ellos están. Y entonces ahí, pues ellos van a ir enriqueciendo su vida con las distintas costumbres, con las distintas realidades, sobre todo de los imperios de Sumeria y de Babilonia, que son los más grandes, los asirios, que unos van tras otros, que en un momento un imperio es más fuerte que otro y bueno, en ese momento pues él domina y conquista una cantidad de tierra. Y acuérdense que la parte de la media luna fértil de Israel se llama media luna porque abarca una orilla del África, otra parte de Europa y otra parte del Asia, como una media luna. Y esa parte fértil hasta el día de hoy sigue siendo problema de querer ser conquistado porque es un lugar de paso, conecta 3 continentes. Y entonces ya se dan cuenta ustedes por qué hasta el día de hoy hay grandes guerras y todos queriendo tener ese pedacito de tierra. Eso en relación a la geografía, pero en relación a la cultura, pues también estaban impregnados por su literatura, por sus creencias, por sus mitos, y muchos de ellos forman parte también de lo que están en la escritura, con la única diferencia que se monoteizan. Ahí estaban hechos, por ejemplo, de una manera, con una interpretación politeísta y luego se monoteiza. Fíjense que eso no nos puede ni escandalizar ni extrañar, porque es lo mismo que ha pasado con el cristianismo. O sea, por ejemplo, el 25 de diciembre no es el día en que Jesús realmente nació. Ese día era el día a nivel de todos los lugares antiguos que le daban culto al sol. Entonces, era una fiesta para los mayas, que aquí nadie los había venido a visitar, pero ya existían aztecas, incas, pues su dios era el sol, le hacían sacrificios y además tenían otros dioses, pero el nacimiento del sol, pues se celebraba.
¿verdad? Sobre todo en ese 25 de diciembre. ¿Y qué es lo que hizo entonces el cristianismo? Pues cristianizó esa fecha. Una fecha que nosotros decimos que es el nacimiento de Jesús, pero cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta que de Jesús no hay una biografía, no hay una historia, no hay una vida de Jesús. Hay un ministerio de Jesús y dentro de ese ministerio se ha reflexionado un poquito cómo nació, pero donde está el centro del mensaje de los evangelios es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es a causa de su ministerio. Entonces, cómo Jesús lleva su ministerio hasta el extremo, ¿verdad? Y así podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, decíamos, creo anteriormente, eh, donde la custodia, donde ponen al Santísimo, pues es un sol, si ustedes se fijan, así es la custodia. Entonces, todas esas imágenes se fueron poniendo en Cristo porque Jesús dice que Él es la luz del mundo, entonces se van teniendo esa como purificación, pero la contribución de las culturas, ahí está. No sé si me estoy dando a entender y si está claro lo que estoy diciendo. Sí, Ok, gracias, Miguel. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es el contenido teológico del Génesis. Ahorita voy, Ivonne, ahorita le doy la palabra. El contenido teológico del Génesis, que ocupa un lugar preeminente entre todos los libros, porque lo que pasa en el Génesis, si yo entiendo el Génesis, yo voy a entender todos los demás libros de una manera muy, pues tal vez no fácil, pero sí voy a tener el entendimiento de que el protagonista es Dios, que Dios es el que elige, que Dios es el que hace promesas y las cumple, que Dios se va realizando, lo van experimentando dentro de la historia. Entonces, si yo voy entendiendo eso desde el Génesis, vamos a ir entendiendo toda la doctrina que va a ir saliendo de él sobre Dios, cómo es que Dios actúa y por qué necesito yo saber cómo Dios actúa para reconocerlo actuando en mi vida. Entonces, y darme cuenta de que la salvación no es solamente que me libró de un acontecimiento dramático o trágico, puede que no me haya librado de eso y que haya sucumbido ahí yo, pero eso no implica de que Dios no cumplió la promesa porque la historia no acaba ahí, sino que continúa. Entonces, la historia de la salvación es esa, la que busca principalmente entendiendo la salvación como el retorno al Padre, pues que esa es la premisa imprescindible en todos los textos, en todos los temas de los profetas, toda la historia, los libros históricos, todo, todas las leyes, todo el tema de la encarnación, ¿qué es? Para que yo lo conozca y conociéndolo, lo ame, lo sirva y pueda retornar a él. Como dice Pablo, si con él vivimos, con él morimos. Si con él estamos aquí, pues con él a él nos vamos. Es una realidad que Juan lo va a decir en otra palabra que se ha repetido en toda la Pascua. Permanezcan en mí. No es una permanencia de ir a la iglesia o al templo y estar ahí en una misa o en un momento y salir. No, la permanencia son 24 horas, eso ya lo hemos dicho. Entonces, ese es el mensaje teológico que nosotros encontramos en el inicio del Génesis como el inicio del monoteísmo. Es decir, que se reconoce la, la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque entre todos los dioses que había, él debe elegir a uno. Y ese uno, él debe de creerle y él debe de ver si realmente se vale creerle o no. Y entonces vamos viendo que la historia se desarrolla. Sí, Bon, dígame. gracias, licenciada. Es que ahora que tocó el tema me dio duda. ¿Desde cuándo está el Santísimo en una custodia
digamos, para que nosotros podamos ir a adorarlo y todo. No está desde el principio, está más o menos como en el siglo XII, XIV, entre esos siglos, ya un poquito en más adelante del medioevo, está el tema de la presencia de Cristo. Creo que es como en el siglo XII, pero no está desde el principio. Ah, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, entonces viendo el mensaje teológico, ya vamos a ver que los temas de Abraham, Isaac y Jacob se llaman ciclos, ciclos patriarcales. Fíjense que aquí ustedes tienen que tener dos ideas que les queden claro. Hemos dicho que la historia de la salvación es lineal, no es cíclica. Parte de Génesis 12 y llega hasta nuestra historia hoy, es lineal. Eso es importante que yo lo entienda, porque la historia de la salvación no va en retroceso. No es posible decir que estamos en los peores momentos, en las circunstancias peores y que los valores y tan. No. Cuando uno conoce la historia, todos estos eventos han pasado en otros momentos, en otras circunstancias, en otras generaciones y han sido iguales de terribles, ¿verdad? Las cruzadas, la Inquisición, hay tantas cosas que han pasado que pareciera pues que son momentos donde todo se acaba, se destruye. Pero nosotros nos damos cuenta de que en esos momentos, si entendimos Génesis, vemos que no hay una circunstancia imposible. De hecho, es lo que el ángel le dice a María. Para Dios no hay nada imposible. O sea, Dios es el que va formando la historia. Y oigan bien lo que les voy a decir. Ni siquiera nuestro peor pecado puede arruinar el proyecto de Dios. Entonces hay que entender bien que la encarnación de Jesús no es a causa del pecado de Adán y Eva. Y que Adán y Eva no es que cometieron algo y que ahora nosotros lo heredamos como un gen. Eso es no entender las narraciones. O sea, esta pareja, Adán y Eva, eso lo vimos en introducción a la Biblia, pues su condición humana, su condición limitada de no respetar límites, sino querer ser como Dios, pero eso lo tenemos todos, 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 y no es una herencia, es nuestra condición humana. Y en unos momentos esa soberbia se manifiesta con más fuerza cuando somos adolescentes, cuando no queremos que se metan en nuestra vida, cuando decimos que es mi vida y yo la vivo como quiera, bueno, en fin, cuando tomamos decisiones dándole al intelecto como una capacidad divina, como que fuera, pues, lo máximo que yo tengo sin recordar que fue dado, ¿verdad? Que justamente eso es Génesis. Los orígenes vienen de Dios y yo tengo un intelecto, lo recibí, fue dado. Si yo tengo vida, también lo recibí. Si yo tengo salud, también lo recibí. Si yo tengo trabajo, también todo lo he recibido. Pablo, entendiendo eso, dice, ¿de qué me puedo gloriar yo si todo lo he recibido? Entonces dice, si de algo me glorío de Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque esa es la manera más generosa de haber amado, de Dios que ama a la humanidad hasta el último recurso. Entonces, todo esto lo encontramos en Génesis, toda toda esa importancia que la persona le da al ser que experimenta. Justamente al experimentarlo como algo extraordinario y diferente a su condición humana, pues resulta que a diferencia de la primera pareja, decide pues servirlos, decide creerle y no como la primera pareja que le entró la sospecha, ¿verdad? La suspicacia.
¿Será Dios bueno? ¿Querrá? ¿Existirá? ¿No existirá? A pesar de que lo estaba viendo, pero eso lo vamos a ver a través de, sobre todo del Éxodo, va a ser más enfático. ¿Está Dios o no está con nosotros? Ya habían visto todo lo que había hecho para sacarlos de Egipto, y sin embargo, ante las circunstancias dolorosas del hambre, de la sed, de sentirse agobiados por las circunstancias, se preguntan, ¿está Dios o no está? Y bueno, y eso lo vemos en el Génesis y lo vamos a ver hasta el día de hoy nosotros, ¿verdad? Entonces, a esta realidad sí se le llama ciclo, porque se vuelve a repetir, eso es un ciclo. Y la historia de la salvación es lineal. Entonces encontramos los ciclos patriarcales, porque en Abraham, Isaac y Jacob se va desarrollando la historia de la salvación, pero ¿quién es el protagonista? Es Dios. Dios el que concilia a través de la envidia, del engaño, de la mentira, Dios concilia y reúne. Es Dios quien forma a la descendencia de Abraham, Dios el que lo hace. Es Dios que que sale al encuentro de Abraham. Claro, Abraham, como cosa extraordinaria, como persona extraordinaria, se pone a disposición y le cree. Por eso es que se dice la fe de Abraham. Pero ojo, que la fe de Abraham es una respuesta al amor de Dios que se presenta a Abraham. O sea, le cree. Y es importante darse cuenta en qué momento tiene esa experiencia Abraham. Aunque ya era un hombre mayor, tiene esa experiencia después de la muerte de su padre, ¿verdad? Bueno, entonces los Toledots ya dijimos que son las promesas que se van desarrollando y va dándose como en distintas ramas separadas. Entonces, por ejemplo, Abraham tiene lo que aparece en el texto es el hijo de Agar y el hijo de Sara. Son dos ramas. Entonces, de ahí van a salir promesas diferentes y pueblos diferentes. O sea, el texto le va a hablar en la forma literaria escrita, le va a hablar de las características que tenía Ismael y de las características que tenía Isaac. Y el hijo de la promesa, pues entonces ya se dan cuenta ustedes que según costumbre pagana nómada, tenían que ofrecer sacrificios y los sacrificios pues siempre eran a veces sacrificios humanos. Era el contexto de la época. Y entonces en esos sacrificios humanos, ¿qué significaba? Significaba que si yo quiero que Dios me dé lo máximo, tengo que ofrecerle lo máximo. Pero fíjense cómo eso cambia y al final es Dios el que nos da lo máximo, porque Dios se da a sí mismo en la persona de Jesús. Y a nosotros solo nos corresponde responder a ese amor. Mientras que aquí, como la historia de la salvación se va desarrollando hasta llegar a Jesucristo. Mientras que aquí se ve que Abraham tiene que ofrecer en sacrificio a Isaac y van a encontrar a Yahvé que no acepta el sacrificio humano, sino que al contrario pone ahí un cordero para que lo entregue pues, en oblación, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se van formando los pueblos. Ya en Génesis 5, después de Caín y Abel, vemos que Caín se va, digamos, por una región diferente. La misericordia de Dios lo va acompañando porque tiene una señal que lo protege, pero al mismo tiempo vamos viendo ya cómo la civilización que se va desarrollando, el periodo de bronce, el periodo de hierro, pues se ha pasado del periodo nómada, se ha pasado a distintos periodos en Génesis 5, ¿verdad? Y entonces vemos otras sociedades, otras culturas. Y entonces, de este modo, las genealogías que ya hemos hablado de ellas, pues nos va dando esa ramificación que va saliendo
exclusivamente de los descendientes de Jacob, que en un texto van a encontrar ustedes, pues que a Jacob se le cambia el nombre, así como Abraham era Abraham, empieza, y se le cambia a Abraham, y luego Jacob se le cambia a Israel. Porque la historia se va a desarrollar a través de ellos. Hay una tempestad tan fuerte, hay, en sus casas está esa gran tempestad. Es seca, no está lloviendo, pero es fuertísima. Sí, Tigda, hay Sí, lluvia aquí por acá. también. Ah, por ahí está lloviendo. Aquí no está lloviendo, pero la tempestad es increíble. Se dan apagoncitos de luz, pero no se ha ido, solo así como que, como un poquito que se va, pero no se va de una vez. Bueno, entonces aquí tenemos la historia patriarcal. La importancia es que se desarrolla dentro de ese ritmo del plan salvífico de Dios. Eso no se nos puede olvidar. Todo, todo lo que se narra, todo el protagonismo de Dios en la historia es para salvar al hombre. Y entender la salvación, otra vez, el retorno a Él. O sea, como dice San Agustín, salimos de Dios y nuestro ser está inquieto, angustiado, hasta que vuelva a Él. O sea, pero parece que ese retorno no lo podemos tener por nuestras propias capacidades, porque nuestra condición humana como que nos quedamos distraídos entre tantas cosas. Entonces, por eso Jesús va a decir, yo soy el camino para retornar al Padre. Yo soy la vida para vivir en el Padre. Yo soy la verdad, ¿no? Hay muchas verdades. No es que tú tienes tu verdad, no. La verdad es una persona, es Dios, lo que Él dice, lo que hay que creer. Sí. Ah, y está fuerte, Brenda, ahí donde usted vive. Ah, Sí, aquí está fuerte. carretera al puerto, ¿vive usted? Sí, ajá, yo vivo adelante de Amatitlán, o sea que aquí es puro infierno cuando hay calor. O sea que está lloviendo en toda Guatemala, por lo que veo. Ah, sí, me imagino. Pero aquí no está lloviendo, está lloviznando, pero no está lloviendo fuerte. Pero sí hay una tempestad increíble, Ah, increíble. entonces va de aquí para allá. Ah, bueno, le voy Ajá. a dar la bienvenida. Tibón, Tibón, Licenciada, sí. eh, en el tema de la descendencia que se traza después de Caín y Abel, ¿Mm? ¿cómo logramos aterrizar la idea de dónde surge la mujer de Caín? ¿Y a qué se refería él cuando le dijo a Dios que si él se va con el castigo lo puede matar a alguien? ¿Pero a quién se Ah, refería? bueno, se refería de ojo por ojo y diente por diente, que era la ley que regía en ese momento. O sea, cuando él mira que mató a su hermano, pues él mismo dice, él sabe la consecuencia. Dice, ahora cualquiera que me mire me va a matar, ¿verdad? Pero ahí tenemos otra vez el protagonismo de Dios que dice, no, nadie puede ir contra ti, porque ahí es donde cambia la ley. Ya no es ojo por ojo y diente por diente, que en un momento esa ley, si ustedes quieren, era justa. ¿Por qué? Porque muchas guerras se dan por nada. Miren ahorita la de Ucrania y Rusia, solo porque no quieren que entren en la OTAN y cosas así, es por nada. Mientras que ahí era, si las guerras entre tribus aparecían porque mataban un chivito, cualquier cosa así, y se hacían las grandes guerras. Entonces, el ojo por ojo era, si te quitan una oveja, pues tú puedes quitar la otra oveja. Era como mantener el equilibrio dentro de esa cultura nómada, ¿verdad? De tribus, tribal. Y el tema de cómo sale la descendencia de Caín, bueno, eso lo explicamos en la introducción, que Adán y Eva no son los nombres de dos personas. No, Adán significa
el hombre, Adamá, el que salió de la tierra. Adamá es tierra en hebreo. Entonces, Adam es el hombre que salió de la tierra. Eso lo narra Génesis 2, ¿verdad? Y tuvo vida ese muñeco de barro cuando Dios insufla en sus narices aliento de vida. Y se dan cuenta ustedes, pues, pero eso es como, es una tradición ya vista, utiliza formas humanas y está tratando de explicarnos cómo surge la humanidad. Pero el mensaje aquí no es que ellos fueron los primerísimos, que así empieza con una monogénesis, que venimos de una pareja, porque no se puede, ya usted se da cuenta que en Génesis, pues 4, pues hay 2 hermanos, Caín y Abel. No hay ninguna mujer, no tienen ni hermanas mujeres, pues. Pero porque estamos en una tribu patriarcal, estamos con una mentalidad diferente. Entonces, pero obviamente ya hay humanidad, ya hay más humanidad. O sea, lo que está hablando, ya existen otros pueblos, ya existen otras historias. De hecho, les acabo de decir hace un momento de que estos nómadas son tribus nómadas que van teniendo contacto con distintas civilizaciones de Mesopotamia, las babilónicas, las asirias, más adelante los persas, y entonces van teniendo, ya existen civilizaciones, pero son civilizaciones politeístas. Acuérdense que hemos dicho que aquí también surge el monoteísmo, que es parte de cómo se va desarrollando Dios que se manifiesta y cómo cada persona le va creyendo a ese Dios que se manifiesta. Entonces, Eva, o sea, las palabras en hebreo es que Dios creó Isha. No es la traducción Adán y Eva, es Isha, varón y varona. Ese es Génesis 1. Dice, Dios creó al hombre y a la mujer, Isha, varón y varona. Y luego, en la narración del Yavista, que es anterior a la del himno de Génesis 1, dice Adán y Eva, o sea, Adamá, humano, tierra, Eva, madre. Entonces, es como una generalidad, no es el nombre de un hombre y de una mujer. No sé si me doy a entender, Ronald. Entonces, podríamos decir que al momento de crear al hombre, pues no creó solo a uno, o formó a uno. Lo que podemos decir, Ronald, es que Dios ha creado a la humanidad. Dios es nuestro creador. Yo soy creación de Dios. Usted es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Cuando Génesis 2 habla de los animalitos que le pongan, pues todo es creación de Dios. Aquí no hay nada que exista que Dios no haya creado. Ese es el mensaje. ¿Cómo lo creó? Pues nadie lo vio. Y el yavista se atreve a narrar esa creación, como el Popol Vuh se va a atrever a contar cómo fueron las creaciones de los mayas. Y cada pueblo va a tener su idea de cómo fueron las creaciones. La mitología tiene su relato de cómo fue la creación, ¿verdad? Entonces, pero donde nosotros nos identificamos es claramente en el tema de la tentación. Toda creación humana es tentada. De hecho, Jesús de Nazaret fue tentado. Y ahí es un ejemplo de él cómo supera la tentación y cómo lo hace de acuerdo en la antigua ya llovió y con granizo, dice. Ay, sí, bueno. Pero no se nos fue la luz, que eso es lo más importante. Entonces, miren, lo importante de aquí es que ustedes capten los orígenes de Israel. Eso es lo que está contando Génesis 1. Los orígenes de Israel. Entonces, Israel se sabe creación de Dios. Ellos van a ser un pueblo porque Dios los hizo pueblo. Ellos van a ser
un grupo de personas que se va a ir desarrollando porque Dios fue suscitando de cada pareja descendientes. Ese es el elemento histórico primordial que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta, ¿verdad? Y que va a ir determinando al pueblo como pueblo elegido. Y pues Abraham es el padre, porque es el que inicia todo este relato, ¿verdad? Luego, no podemos olvidar esto, Ronald, que es lo que estamos viendo ahorita, el tema literario. Tenemos que fijarnos de una narración, tenemos que fijarnos si es un himno, tenemos que fijarnos si es una etimología, una epopeya, tenemos que saber qué tradición nos estamos acercando, porque desde el punto de vista literario, estas narraciones son vivas, están llenas de episodios, llenos de vida, de anécdotas, de detalles, sobre todo la tradición yavista, porque es narrativa y utiliza rasgos humanos para hablar de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, si ustedes regresan nuevamente a Génesis 2, pues se van a dar cuenta, pues que Dios está buscando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? O en el caso cuando Caín mata a Abel, pues también es una tradición ya vista. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, vamos viendo todo eso, tiene que ver con la tradición que estamos leyendo. Se trata de historias familiares que están ligadas fuertemente con nexos de sangre, ¿verdad? Y que estas personas no son fuera de lo normal, pero van pues, se marcan por la intervención de Dios en ellas. Alguien había pedido la palabra, pero se desapareció. ¿Quién había sido? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo está? Pues aquí bajo una ya terrible, pero aquí Ay, estamos. Mi pregunta entonces iba como entrelazada de lo que acababa de mencionar Ronald. ajá. A ver, con esta madurez con la que estamos entendiendo los géneros literarios, la historia de Israel ligada a la historia de la salvación, la forma en la que se describe desde la experiencia cómo fue la creación, evidentemente tenemos que eliminar un poco de la cabeza esa literalidad de la idea de pensar que Adán y Eva eran los primeros dos seres humanos sobre la faz de la tierra. Exacto, pero ahí entra un problema. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿y entonces cuál fue el pecado original? ¿Me comprende? Entonces, porque si esto lo tenemos que poner, pero entonces ahí viene la argumentación que usted la va a ir descubriendo a lo largo de los textos. El pecado original, pues va a ser siempre el de querer, el no querer aceptar nuestra creaturalidad, sino querer ser nosotros autómata, ¿cómo es la palabra? Pues ser nosotros, pues, independientes, no depender de nadie. Es que eso lo vemos y si nosotros podemos ser un poquito sinceros, nos vamos a dar cuenta que en nuestra propia humanidad, nuestra propia vida, nosotros hemos sido así, cierta soberbia, cierto logro, cierta autonomía de que yo lo hice, yo lo logré, yo lo puse, que es mi vida. En el lenguaje existe. Entonces, ese es el gen, por decir de así, que tenemos todos los seres humanos, todos. Pablo le llama eso concupiscencia y Génesis le habla pecado de origen. O sea, y es que el pecado, ya explicamos eso, el pecado es la ruptura de la amistad con Dios, una decisión personal que yo no quiero tener relación con ese ser, no me importa. Y hoy eso es muy evidente. Hoy las personas dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios ni me interesa. Dios para mí, yo he oído personas que dicen, para mí no es relevante, eso no, ni siquiera pienso. Entonces es una soberbia, es un orgullo, y sobre todo si tenemos logros,
logros como en un estatus, como una casa. Hoy el mundo, por eso en el Evangelio de Juan es tanto el mundo y que no son del mundo. O sea, ¿por qué? Porque esas son las generaciones siempre. En los imperios era eso, el dominar, el tener más territorio, el conquistar, el querer ser como una divinidad. Pues eso. Y cada quien tiene sus 5 minutos de gloria en todos lados. Va usted a una colonia y tiene que entrar y pues ahí está la persona. No, usted no puede entrar porque no, pero ¿por qué no? Si le estoy, no, pues no puede, no puede, no. Y ahí se quedó. Así se le ocurrió, así pensó y así es. Entonces, hay que darse cuenta que esa es la condición que tenemos como esa realidad de origen todos. Bueno, ¿quién más está levantando ahí la manita? Yo, y yo sí he escuchado un montón eso, los que son del mundo y los que no son del mundo, pero mi duda es, ¿y quiénes no son del mundo? O ¿Y sea, quiénes son del mundo? no, es que todos somos del mundo, todos somos porque vivimos en el mundo, nadie aquí es un extraterrestre, todos somos del mundo. Lo que pasa es que las culturas tienen sus propias propuestas y Dios tiene su propuesta. Y entonces cuando nosotros aceptamos la propuesta que nos da la televisión, pues los anuncios que nos dicen, para que ustedes tenga éxito, cómprese este carro, haga esto, esas son las propuestas. Y usted se lo cree, ¿verdad? Y compra y tiene una tarjeta de crédito y compra de todo y se mete una gran deuda y ahí entró usted en un gran infierno, ¿verdad? Pero usted le creyó al mundo. En cambio, Dios, el Padre, pues tiene su proyecto, ¿verdad? De que Él provee cada día, que Él da cada día. ¿Le creemos o no le creemos? Entonces, el punto del mundo es creerle a Dios o creerle todo lo que nos dice todo el mundo. Ese es el sentido de ser del mundo. Si yo le creo al mundo todas sus ideologías, que yo puedo abortar, que yo hoy puedo ser un gato porque hoy me siento gato o mañana me siento ardía y entonces soy ardía, o lo que yo me pueda sentir el día siguiente, entonces yo soy, bueno, eso dice el mundo, algunos, pero Dios dice, no, tú eres mi hijo, la identidad la da Dios, no la da una idea ni un sentimiento. ¿A quién le creo? O sea, mi cuerpo es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso dice el mundo. Dios dice, eres el templo de Dios, yo habito en ti, tú eres mío. Bueno, entonces, ¿a quién le creo? ¿Al mundo o a Dios? Ah, ya, ahora sí ya entendí. Qué Gracias. bueno. Pero ya se nos va a acabar otra vez el tiempo y son las 7:20. Entonces llegamos solo hasta el contexto histórico social de todos estos periodos que fíjense que están ubicados siglo XIX y siglo XV al siglo XV antes de Cristo. Y por los textos bíblicos vamos conociendo esa vida nómada, cómo se expresan, cómo son las familias, cómo expresan su fe, cómo ofrecen el culto, cómo viven en las tiendas. Luego esta forma de vida se va a volver en una fiesta religiosa, la fiesta de las tiendas en la religión judía, ¿verdad? Pero van buscando agua, van buscando alimento y siempre están pues, están de la mano de la providencia de Dios. Bueno, yo creo que aquí quedamos porque luego tienen ustedes, o tienen descanso, ¿verdad? No, Licta, nos toca el curso de